CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Buenos días, nos acompaña usted en la entrevista en línea en este viernes 8 de julio de 2011, a las puertas de un nuevo fin de semana. Es un gusto saludarles. Un abrazo a los cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, a quienes nos ven también en nuestro país a las 9 de la noche en Canal 25 y nos escuchan a las 4:30 de la tarde en Grupo Dutriz Radio, totalmente en internet. Pueden enviar ustedes sus comentarios. El Tribunal Supremo Electoral no ha resuelto aún el futuro de los partidos PDC y PCN debido al resultado de la votación del pasado miércoles. Hoy queremos saber qué implicaciones tiene el impasse de esa discusión en la existencia legal de ambos partidos, especialmente de la democracia cristiana y de las alternativas planteadas para 2012 y el rumbo del país. Está con nosotros en nuestros estudios Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano. Ana Guadalupe, bienvenida, un gusto. Buenos días y qué gusto estar aquí de nuevo, ya tercera vez que tengo el honor de ser invitada de usted, William. Bueno, perfecto. Gracias, Ana Guadalupe, por acudir a nuestro llamado. Bueno, ha tenido un día bastante maratónico, estuvo temprano en una radio, me dijeron. Efectivamente, es por el tema. Exactamente. Bueno, para que comencemos, Ana Guadalupe, ¿en qué estado se encuentra el PDC tras la más reciente discusión entonces o el impasse que ha habido al interior del Tribunal Supremo Electoral sobre la cancelación del PDC y el PCN? Pero concretamente el PDC entonces. Mire, no hay impasse, lo que no hubo es resolución. El recurso que nosotros pusimos de revisión establece que necesita el voto calificado del organismo colegiado. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita 4 votos para confirmar una resolución que había sido tomada por ese organismo días antes con 3 votos únicamente. O sea, 4 votos de 5. 4 votos de 5. Lo establece el artículo 80 del Código Electoral, donde dice que los recursos de revisión necesitarán los votos de la mayoría calificada de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, como no hubo resolución, no hay desinscripción. Y si no hay desinscripción, estamos inscritos, estamos vivos, tenemos los mismos derechos y deberes que el resto de partidos que están actuando en la vida política nacional. Esa es la simple y llana situación. Ahora, pero ¿cómo es que escucha uno versiones distintas? Porque usted escucha a Walter Araujo, que obviamente fue de los votos contrarios, tiene una versión, más o menos está en la línea de lo que usted plantea, pero cuando escucha uno a Eugenio Chicas, presidente del Tribunal Supremo Electoral, es otra visión que se tiene. Es como establecer, por ejemplo, que está en una especie de limbo o una especie de inmovilidad en esto. Yo tengo una impresión, y es que el magistrado Eugenio Chicas no está viendo la ley, sino que está viendo conveniencia política o siguiendo un libreto político más que apegado a derechos. Sus declaraciones, a mi manera de ver, imprudentes, incluso diciendo de que todavía tienen el recurso de no inscribirnos candidatos porque cuenta con 3 votos para evitar que el Partido Demócrata Cristiano inscriba candidatas de cara al 2012, está adelantando una posición para ser él el que conduce y dirige el principal organismo que tiene que ver con el tema electoral, que dirige ese organismo y que además lo representa. Me parece que ha adelantado una posición más política que una posición apegada a derechos. Yo creo que no puede una persona, ni natural ni jurídica, permanecer en incertidumbre jurídica. Tiene que haber una salida y esa salida le debe de favorecer a esa persona. Y eso lo establece la ley como principio, que si hay vacío de ley, no hay legislación, entonces eso favorece al reo. En este caso no somos reos. Somos partido político que ha seguido un proceso y que ya está en la fase final de ese proceso. Cuando usted hace referencia a la visión más política que tendría el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, que uno puede inferir entonces que lo que nos está diciendo es que está respondiendo más a una agenda política del FMLN en este caso.
Totalmente. Yo creo que el hecho de que al día siguiente de conocerse el fallo de la sala, el magistrado Chicas dio declaraciones en medios de comunicación nacional diciendo que la ruta estaba establecida, que había que cancelar a los partidos, cuando la sentencia lo que establecía es que había que iniciarse un proceso de desinscripción. En ese proceso íbamos a tener los partidos el derecho de ser escuchados y de que nuestros argumentos fueran tomados en consideración tal y como la ley lo establece. El haber adelantado posición al día siguiente de conocerse la sentencia diciendo que había que cancelarnos, prejuicia, preestablece una posición que a nuestra manera de ver no era consecuente con la legislación que él mismo debe de aplicar. ¿Qué tuvo que hacer? No emitir opinión. Esperar o que si no, ahora entonces abstenerse de participar. O sea, no, el camino era esperar a que el proceso se abriera, escuchar a los partidos y entonces decir no tienen razón o sí tienen razón. Pero al día siguiente ya estaba diciendo se tienen que cancelar. Eso no es de un juez y él es un juez, es el presidente del tribunal que tiene que ver con las elecciones del país. El tribunal por eso se llama tribunal, porque juzga. Claro. Y él estaba entonces preestableciendo un juicio antes de conocer las argumentaciones jurídicas del partido. Perfecto, hacemos nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, no parece que vaya a haber una modificación de la intención de voto o de la intención de voto justamente de los magistrados. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Van a participar o no? Vamos a la pausa y escuchamos la respuesta después. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano. Ana Guadalupe, tal cual están las cosas planteadas entonces a nivel de toda esta discusión o la controversia legal en el Tribunal Supremo Electoral, y ya que estamos a 7, 8 meses de las elecciones, ¿qué van a hacer ustedes entonces? Es decir, tal cual están las cosas, ¿ustedes seguirán trabajando en presentar entonces candidatos a diputados y alcaldes? Por supuesto, sí, esa es una de las motivaciones que hace que los partidos funcionen y vivan, es precisamente poder participar en los procesos electorales. Y el 2012 el PDC va a estar presente, por eso el Directorio Nacional estableció mantener la lucha institucional en el Tribunal Supremo Electoral y también articular un plan B, que es el proceso de formación de un partido, el hermano gemelo del PDC, que está en este momento ya el acta de fundación y los libros para que los autorice el Tribunal Supremo Electoral y podamos recoger las firmas, 50,000 firmas, que le den respaldo y legitimidad a el nuevo partido y también a la estructura del PDC le dé un motivo de activación en el territorio importante. Pero díganos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Me imagino que ustedes ya calcularon los escenarios, es decir, ya tomaron la decisión de que van a ir al Tribunal Supremo Electoral a que les inscriban candidatos. Claro.
pero va a ser el mismo Tribunal Supremo Electoral, que está juzgando al PDC en este momento, el que va a decidir. Entonces, ¿cómo va a operar eso ahí? ¿No será que entonces los mismos 3 magistrados que están en contra de la existencia de los partidos, por lo que ellos dicen y argumentan de la sala, de lo que dijo la sala, van a tomar la decisión de no inscribirles? Pero es que entonces ellos estarían violando la ley. Porque a ver, explícanos más eso. La ley establece que 4 magistrados eran necesarios en el recurso de revisión para desinscribirnos. No tuvieron los 4 votos. Entonces seguimos inscritos, con todos nuestros derechos y deberes. Si entre ellos la de presentar candidatos a cargos de elección popular, que es el artículo 85 de la Constitución. El único vehículo para inscribir candidatos a cargos de elección popular son los partidos políticos. Y si no nos cancelaron, estamos vivos. Si estamos vivos, tenemos derecho de participar en elecciones y presentar candidatos. Entonces sería una arbitrariedad de los 3 magistrados no inscribirnos candidatos. Y creo que el Estado de Derecho se violentaría de una manera brutal en este país. Cosa que del diente al labio el FMLN ha dicho que son democráticos, que quieren un sistema multipartidista en el país, no un bipartidismo, menos un partido único. Ellos han estado dando una serie de declaraciones que obviamente tienen como propósito hacer ver que tienen una visión democrática de la acción política en el país. Eso es en el discurso, según ustedes, pero no en la práctica. Lo vamos a confirmar, lo vamos a ir confirmando. Y los ciudadanos salvadoreños tienen que ponerle atención a esa conducta. Si los 3 magistrados intentan que no llevemos candidatos y una manera revanchista y de venganza de que no pudieron tener la posibilidad de cancelarnos, entonces no es una conducta democrática, es una actitud de revancha y de querer limitar los derechos a los ciudadanos que forman parte de un partido político de poderse presentar a las elecciones. Ana Guadalupe, pero si en términos hipotéticos estos 3 magistrados deciden no inscribirles, a pesar de que puedan haber 2 magistrados que están a favor de esto, ¿cuál es el camino que les puede quedar a ustedes? Es decir, ¿acudir a la Corte Suprema de Justicia otra vez? Fíjese que ¿cuál es el camino planteado? William, no soy abogada y creo que esa ruta no la hemos estudiado todavía, no tengo una respuesta de cuál sería nuestra opción frente a una situación arbitraria como la hipotética que estamos discutiendo, sí, claro, en este momento, aunque no es tan hipotética porque, repito, bueno, ya escuchamos argumentos. De manera bastante poco precavida para un funcionario de alto nivel, ya lo dijo en un matutino local el presidente, no, si todavía tenemos el recurso de no inscribirles candidatos. Me parece no solo arbitraria, sino que temeraria una posición de un presidente de tribunal, porque con esas declaraciones nosotros podemos seguir un curso también de acción por haber adelantado opinión en una situación que todavía no está manejando. De acuerdo, me interesa que profundicemos un poco más, pero debo hacer una pausa y regresamos después de esto. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Bien, tengo un comentario acá en el chat de José Ángel que escribe de Soyapango. Dice, la militancia del PDC a nivel nacional está con los ánimos en alto, dispuestos a trabajar al 100% por nuestro partido en 50 años de vida que pesan, dice. Bueno, es un comentario, Ana Guadalupe. Bueno, gracias, porque realmente 2 meses y medio de sufrimiento y de incertidumbre había creado una situación de duda de si íbamos a participar o no en las elecciones, que estaba siendo aprovechada por otros partidos para generarnos deserciones, para que estructuras completas de municipios se pasaran a trabajar con otras banderas políticas, para llevarse candidatos, incluso alcaldes en funciones. O sea, ha sido 2 meses y medio de un canibalismo entre hermanos políticos bien duro. Así es que gracias, compañero, por ese comentario tan alentador. Bueno, explíquenos entonces, los magistrados que adelantaron criterio, en el caso concreto del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué podría pasar en un momento determinado? ¿Tendrían que recusarse ellos de seguir participando por haber adelantado opinión? En este caso, Ana Guadalupe. Fíjese que, repito, nosotros apenas estamos expresando nuestra satisfacción por el resultado de la última discusión en el organismo colegiado, donde no se pudo materializar la cancelación del PDC porque no tuvieron los 4 votos. Apenas digo, estamos conociendo también las declaraciones posteriores, a veces con mucha innecesariamente duras de parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral. La misma noche de la resolución dijo, son partidos moribundos, están en estado de coma. Él, que preside la instancia que debe de respetar, porque es la materia con la que él trabaja, los partidos políticos, estaba haciéndolo de una manera dura e innecesariamente peyorativa, diciendo, no, están moribundos en estado de coma. Creo que le falta profesionalismo al magistrado Chica, que debe de quitarse la vestimenta de militante político y asumir la majestuosa presidencia del Tribunal Supremo Electoral, que le da certeza al ciudadano que su voto va a ser respetado. Y no lo vemos en esas alturas en este tema del PDC y del PCN, lo vemos como más vinculado a una decisión política que quisiera ejecutar y que no ha podido hacerlo. Entonces usted ve al magistrado presidente respondiendo más a una línea política de su partido. ¿Usted ve al FMLN interesado en fortalecer entonces en el país el bipartidismo? Fíjese que ellos lo dicen teóricamente y lo declaran de que no quieren el bipartidismo. Sí, porque sobre el PP en proceso de formación y sobre otros partidos uno escucha opiniones de que es necesario inscribirles, que entonces, no sé. Es bien confusa la posición en su acción, porque en su declaración está claro que se presentan como democráticos, se presentan como respaldando el multipartidismo, pero en su acción es todo lo contrario, están buscando debilitar partidos de larga tradición, como es el PDC y el PCN, y sobre todo el PDC, porque creo que ellos piensan que toda la militancia va a salir corriendo a la fila del FMLN si el partido fuera desinscrito. Hay una valoración política equivocada. Hay muchos demócratas cristianos que creo que no irían a votar si hubiese acontecido que no participáramos en el 2012. Es decir, lo que usted advierte más en un proceso es una abstención, sí, si ocurriera ese escenario. Sí, exactamente. Sí, yo creo que la militancia esperaría y no participaría si en el caso, en la eventualidad, hubiera ocurrido que nos cancelaran y que no hubiéramos podido inscribir un nuevo instrumento, porque los demócratas cristianos son, les juro, verdaderamente de centro, disfrutan las posiciones que se mueven hacia la izquierda o hacia la derecha si el sentido es la búsqueda del bien común. Entonces, para ellos militar en una opción radical, ya sea de derecha o de izquierda, no es como satisfactorio. Por lo tanto, yo creería que lo que se produciría sería un abstencionismo de las bases nuestras, pero gracias a Dios no ocurrió. Tenemos el instrumento activo, vamos a presentar candidatos, seguimos con el plan B y estamos listos para activar en el terreno
para recuperar el tiempo perdido, William, si esta incerteza jurídica en la que nos han mantenido le generó a mucha gente un sentido casi de desánimo y de, pues, estamos en manos de otros, no depende de nosotros seguir en la vida política del país. A ver, díganos, pero entonces, ¿usted ve al magistrado presidente del tribunal entonces ejerciendo o practicando ese canibalismo político al que usted ha hecho referencia? Es decir, estando entonces en sintonía con el FMLN, orientándose más entonces a que desaparezca, en este caso particular del PDC, aunque también lo están planteando sobre el PCN, y en el PCN, yo no sé, me parece que es más remota la posibilidad de ver militantes del PCN votando por el FMLN. No crea, últimamente a nivel local hay un trasvase de liderazgos y de votos que no hacen imposible ver esas figuras del PCN votando por un candidato a alcalde del FMLN, por ejemplo, no, o uno del PCN siendo candidato a alcalde por el FMLN. Creo que eso en el terreno, en la disputa local de poder local, de alcaldías, eso es bastante más fluido, menos ortodoxo, más abierto, diría Pero yo. sí se sienten ustedes como PDC víctimas de ese posible canibalismo. No solo del FMLN, también de otros partidos, sobre todo de Ghana, que son los que han andado en el terreno buscándonos a cuánta posibilidad se les abría para tratar de inclinarlos a favor de ellos, diciéndoles que nosotros habíamos muerto. Y es que en los primeros momentos, después del fallo de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, los titulares eran: cancélanse PCN y PDC, mueren partidos de larga tradición. Esos eran los titulares, y eso crearon unos niveles de confusión en la población en general y en la militancia nuestra, donde nos tocó que andar dando explicaciones que no, que lo que había era un proceso que se iba a abrir y que ahí teníamos oportunidad de defendernos, que fue lo que efectivamente ocurrió. Tuvimos la oportunidad de defendernos. Y por eso digo, funcionó el Estado de Derecho, funcionaron las leyes y funcionaron las instituciones y los pesos y contrapesos en las instituciones. Bien, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco sobre el trabajo territorial, entonces, justamente ya que me dice del impacto que ha tenido en el proceso que tienen ustedes interno de la búsqueda de candidatos y todo eso. Pero entonces, ¿qué está pasando si están preparados siempre para 2012? Es decir, si tienen los candidatos. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, tengo un par de comentarios que nos llegan a través del Facebook Ana Guadalupe. Por ejemplo, Mario Fuentes dice: en el país se debe de tener más partidos políticos para que los salvadoreños tengamos más oportunidades de elegir a otros partidos políticos y que se discutan mejor las leyes en el país. Vamos a ver, Napoleón Larios dice: un partido político solo tiene vida en la base de su resultado de votos en porcentajes que se establece por el Tribunal Supremo Electoral. No es válido, no constitucional por acuerdo, dice decreto, o aludiendo que no existiría el pluralismo. Son dos comentarios alrededor del tema. El último comentario, que creo que es el que me interesa. Efectivamente existía una norma que era la exigencia del 3% en elecciones presidenciales
para poder mantener la personería jurídica del partido. Claro. Eso se expulsó de la legislación del país, no existe más esa norma, se cambió. Precisamente ese es el elemento que le sirvió a los magistrados Argüello y Araujo para argumentar que no nos podían cancelar porque no había una norma que aplicarnos, porque en la siguiente elección nosotros sacamos 5 diputados, sacamos arriba de 50,000 votos, 200,000 votos para ser más cercanos, y la norma actual, no la del 3%, que fue ya sustituida por una nueva, dice que con un diputado o un alcalde que tengamos electo y 50,000 votos, es suficiente para mantener la personería jurídica y la legalidad. Así es que al cibernauta le quiero decir que nosotros estamos de acuerdo a la ley sobregirados porque tenemos 5 diputados, tenemos 13 alcaldes y tenemos casi 200,000 votos. Ahora, pero ese apartado que fue expulsado en unos momentos se ha aplicado y en otros no, dentro de todo este proceso. Claro, se aplicó en el 2004, todavía existía. Después se expulsó de la legislación. Una vez expulsado, el partido PNL, que fue el otro argumento, que no alcanzó el famoso 3%, esta misma sala de lo constitucional le dio el derecho a que se reinscribiera de nuevo. Entonces hay una contradicción entre una disposición de la actual sala de lo constitucional que sí le dice al tribunal que tiene que volver a inscribir al PNL porque el 3% había desaparecido, y por otro lado la contradicción que dice desinscríbase a PCN y PDC porque no alcanzaron el 3%. Entonces la misma sala en 2 casos distintos tiene 2 posiciones diferentes sobre esa norma que ya no existe en la legislación salvadoreña. Bien, ahora le dejaba plantear la interrogante sobre los candidatos a diputados y alcaldes. Bueno, está claro que a ustedes les absorbió 2 meses y medio, me decía, muchas energías, estar en este proceso, bueno, estar convenciendo, decía usted, a la militancia de que no estaban desaparecidos. Sí. Pero ¿están preparados para participar siempre o no? Por supuesto, porque mucha de esa gente lo que estaba esperando es la resolución de que seguíamos vivos, porque ya habían candidatos avanzados en casi todos los municipios, habían directivas, se estaban formando los probables consejos municipales y los candidatos a diputados ya estábamos prácticamente en el terreno activos. Ahora lo que tenemos que hacer es recobrar el tiempo perdido y volvernos a vincular a las comunidades y a todo el trabajo territorial que obviamente tenemos que recuperar porque se nos desactivó parte de ese trabajo. Ahora bien, pero entonces ustedes ya eligieron a los candidatos, a diputados y alcaldes, ¿o todavía les falta en algunos lugares? No, tenemos todavía vacíos, pero en la mayoría de lugares ya teníamos y tenemos, porque no se nos han ido, candidatos a alcaldes, y en algunos departamentos ya están identificados los candidatos a diputados. Por ejemplo, en Santa Ana, el doctor Mauricio Gutiérrez Castro ya está identificado como candidato a diputado. En el caso de San Salvador está identificado el doctor Rodolfo Parker, y en el caso pues de otros departamentos ya están identificados los candidatos a diputados también. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el alcalde Molina de La Libertad? Porque leímos una información que se estaba pasando al FMLN. Exactamente. Es decir, ustedes han participado en La Libertad en coalición, ¿no? PDC, FMLN. Exactamente, y él... ¿Pero qué pasó entonces? Porque a mí me quedó la impresión de que él ya entonces había renunciado al PDC y se pasaba directamente. Renunció al PDC, pero no ha renunciado a la coalición PDC-FMLN. O sea que ahí vamos a ir en coalición FMLN-PDC, porque seguimos con vida, aunque el mismo FMLN no. Precisamente por ese tipo de cosas es que no quieren que tengamos personería, porque ellos absorberían parte de los buenos líderes locales que tiene el PDC. Un ejemplo es el caso de Carlos Molina en el Puerto de la Libertad. ¿Qué? Porque entonces hay un cálculo electoral de decir, como que hay una coalición y desaparece el PDC, automáticamente este es nuestro candidato a alcalde. Exactamente. Pero en el caso del Puerto de la Libertad, nosotros estamos claros que para ganarlo
se necesita una coalición. No puede el FMLN solo ganar esa alcaldía, ni puede el PDC solo ganar esa alcaldía, sobre todo después de este impasse que nos generó los 2 meses y medio de incertidumbre en la base. Pero ahí hay una base de casi 3.000 votos que es PDC. Yo fui candidata a diputada y saqué 3.800 votos ahí. Y esos 3.800 votantes no van a ir automáticamente al FMLN. Exactamente, entonces necesitan siempre la bandera del PDC para sentirse parte de un éxito local como es tener la alcaldía del Puerto de la Libertad. ¿Usted cree que el FMLN en el caso de la Libertad se está equivocando entonces? No, no solo se está equivocando, que tiene que corregir. Carlos Molina no puede ganar él solo con la bandera del FMLN. Van a tener que aceptar la inscripción de una coalición PDC-FMLN y a lo mejor alguna otra opción que se quiera sumar a ese proyecto, pero solos con la bandera del frente, por muy vallas rojas que le pongan a la ruta hacia el puerto, no ganan. Hay una base vinculada a los principios, a los liderazgos, a los valores de la democracia cristiana. Hay un reconocimiento. En el caso particular, yo tengo mucha gente conocida ahí que quiere ser y seguir siendo demócrata cristiana. Pues. Perfecto. Vamos a la pausa. Al regreso, explícanos si están amenazadas las elecciones de 2012 o con toda esta discusión que ha habido sobre el 743, incluso sobre otro tipo de cosas. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, en algún momento Ana Guadalupe hemos escuchado decir de que hay incluso amenaza sobre el desarrollo de las elecciones el próximo año. Es decir, hay una situación bastante convulsionada que no solo tiene que ver con esto, la inscripción de los partidos, sino que va más allá sobre otros temas como el 743. Sí. En particular, ¿cómo ve usted este escenario para 2012? Mire, todavía, por ejemplo, y por eso el FMLN ahora se ha convertido en un sostenedor del 743. Porque hay un decreto que se aprobó hace 3 semanas, donde de nuevo aparece también la bandera junto con la fotografía y el nombre, y en los votos de la bandera van a ser considerados. En la primera resolución de la sala decía que los votos de la bandera no iban a ser considerados, pero en este nuevo... Únicamente sobre candidatos. Sobre candidatos, pero en este nuevo decreto que se aprobó, de nuevo la bandera es considerada y se reparte proporcionalmente los votos que se emitan sobre la bandera en los candidatos. Pero en el orden establecido por el partido. Exactamente, cosa que contradice la resolución de la sala. Por lo tanto, el FMLN, que es el más interesado en mantener esta última posición, ha usado el 743 para evitar que se le declare inconstitucional otra vez ese decreto que fue votado por ellos y por Gana hace 3 semanas. ¿Qué es lo que nos demuestra? Que todos hemos sido de alguna manera afectados, los partidos políticos, por las sentencias que la sala ha estado emitiendo. Pero además nos queda claro que si no hay una solución interinstitucional,
las amenazas de inconstitucionalidades para temas como esta nueva reforma, este nuevo decreto, se pueden producir meses antes de que se convoque a elecciones y ya no se puedan organizar las elecciones. Yo he escuchado incluso a Norma Guevara decir, bueno, si la sala no nos permite, porque nos está declarando inconstitucional cada reforma que nosotros realicemos, nos va a tocar que hacer nosotros mismos una decisión de que sigamos los mismos diputados que ya estamos en esta legislatura. Hasta ese tipo de comentarios se ha hecho al conocer, sí, porque eso es extremista, o sea, claro, al conocer las dificultades que estamos teniendo porque hay un ente fuera del ámbito legislativo que nos está diciendo cómo tenemos que legislar, que es la Sala de lo Constitucional. Entonces, efectivamente, todavía el panorama no se aclara. ¿A ustedes como PDC no les preocupa si se privilegia la bandera o se privilegia la foto del candidato? Para nada. Porque, bueno, el presidente de la República sancionó ese decreto. Sí. Tal cual el FMLN quería. Claro, pero contraviene el espíritu de la resolución. Exactamente, entonces puede venir un ciudadano y llegar otra vez a la sala. Bueno, es muy seguro, según he escuchado que al propio magistrado Walter Araujo le escuché yo ayer en una entrevista de televisión. Exactamente, aunque después parece que dijo de que no estaba seguro, pero el asunto es que más de alguno va a acudir a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Otra vez, otro proceso de inconstitucionalidad, otro mandato para que la Asamblea haga otro decreto con otra manera de votar y finalmente se va a llegar noviembre y no hemos resuelto temas esenciales para que se puedan organizar las elecciones. Eso es lo que está generando esta confrontación entre órganos del Estado, entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, para ponerlo más en contexto. Pero entonces, ¿por dónde o cómo se debe resolver este impasse? Es decir, el presidente hizo circular ayer su propuesta, que a mi manera de ver, repito, genera más problemas que resuelve los problemas ya que nos están afectando. El diálogo del presidente, el diálogo de la Asamblea, el diálogo de la Corte Suprema de Justicia no se ha realizado. Hubo un intento que murió bien rápidamente, que no se continuó, y la confrontación sigue, y la actitud revanchista de cierta arrogancia intelectual o de cierta arrogancia institucional prevalece. Entonces el presidente dice, yo estoy mandando una fórmula que puede abrir una solución, pero yo la leí y yo creo que nos complica en lugar de abrirnos. Bueno, el presidente está diciendo que incluso los suplentes tengan la última palabra en algunas situaciones específicas, sí, cuando los titulares no puedan resolver. Exactamente, y que haya presencia de incluso hasta de ciudadanos en las deliberaciones de la Sala de lo Constitucional, exacto, habiendo alguna forma de participación, pero los señores magistrados se van a sentir vigilados, diría yo, porque le está poniendo ciudadanos para que escuchen cómo debaten y cuáles son sus puntos de vista, porque ahorita es un secreto ese bastante bien guardado, quién dice qué, ahí en la Sala de lo Constitucional. Pero usted no comparte tampoco, entonces tampoco comparte ese criterio del presidente. No, porque puede, hoy en este contexto, por eso digo, hay que tenerle el contexto a cada decisión que se tome, por muy buena teóricamente que parezca, pero el contexto le dice lo contrario, hay demasiada turbiedad de las aguas como para que esa propuesta sea bien vista. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa, volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Tengo por acá otro comentario en el Facebook. Roberto Alegría dice, el PDC tiene las mismas oportunidades que los demás partidos políticos y cuando todos vayamos a votar en las elecciones tenemos más partidos políticos por quien votar y debemos pensar que si estos partidos políticos siguen vigentes, los proyectos del país mejoran y tendrán democracia. Comentario. Bueno, me parece que efectivamente el multipartidismo le da oportunidades a la ciudadanía para que se identifique con el que más se acerque a su manera de ver las cosas y a su manera de ver la solución de los problemas. Yo estuve hace poco en una conferencia de un español que presentó un libro de elecciones comparadas en América Latina y decía que para él el bipartidismo tenía muchas limitantes y que prefería los sistemas multipartidistas siempre que fueran sólidos y no que hubieran partidos que aparecían una vez y luego desaparecían. Ese es muy volátil, pero partidos sólidos que pueden darle opciones a la ciudadanía son bienvenidos y yo estoy convencida de eso, igual que el ciudadano que nos hace el comentario. Ahora, ¿usted percibe que la intencionalidad de todo lo que está ocurriendo alrededor de estos temas tiene que ver con el intento de algún sector o de movimientos de fortalecer el bipartidismo en el país? La derecha, creo que Fusades, el mismo Arena, un sector de Arena, han estado en esa tesis del bipartidismo, creo que de manera bastante equivocada, creyendo que los alineamientos a la hora de las elecciones presidenciales les van a favorecer porque parten de una tesis sociológica de que este país tiene todavía una ciudadanía bastante conservadora, más con tendencia hacia la derecha que hacia la izquierda. Por lo tanto, eliminar partidos intermedios que estén en el centro podría ser beneficioso también. Entonces también ha habido en la derecha una corriente de pensamiento que respalda el bipartidismo. Sí. ¿Qué ha pasado finalmente? Vimos, Ana Guadalupe, también al FMLN esta semana hacer una concentración, lo que no habíamos visto desde hace bastante tiempo. Hemos escuchado declaraciones del FMLN, de todos sus dirigentes sobre todos estos temas que hemos conversado, pero no los habíamos visto ya activamente con concentraciones exactamente frente a la Corte Suprema de Justicia. Y en el fondo, uno de los puntos tenía que ver con una inminente resolución de la Sala de lo Constitucional sobre los residuos y cocientes. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre toda esta discusión? Bueno, primero, es bastante especulativo porque no ha ocurrido. Pues. Sí, lo que pasa es que como así empezó la sala, anunciando que iba a hacer resoluciones sobre determinados temas y temáticas y finalmente las hizo, obvio, ahora ha generado la situación de que cualquier tema que anuncia se convierte casi automáticamente en una resolución. Pero que el FMLN se haya manifestado frente a la Sala de lo Constitucional me parece una señal interesante a recoger. ¿Por qué? Porque ellos en un principio, cuando por ejemplo resultó la resolución que golpeaba al PCN y al PDC, cuando se destituyeron a los magistrados Moreno Niños y Morales Herrera, que representaban partidos políticos, cuando se empezó a hablar de la eliminación de la bandera y de las candidaturas no partidarias, ahí empezaron a sentirse también ellos tocados, porque lo que estaba ocurriendo, al contrario, se estaba produciendo una especie de, como al que tengo a la par es al que le pegaron, no me importa, pero cuando ya les empiezan a pegar a ellos, entonces empiezan a poner atención y se dan cuenta que lo que la sala está haciendo es reformando el sistema político desde una posición de 4 personas y no precisamente en un ambiente de debate, de diálogo interpartidario,
de diálogo con la sociedad civil, sino 4 personas que particularmente podrán ser muy académicamente elaborados, pero que les falte el contexto político de los últimos 20 años de vida institucional y política del país. Entonces, no se puede aceptar que 4 personas reformen el sistema político del país. Esto tiene que ser producto de un proceso de consenso que lleve a evoluciones sucesivas. Pero ellos cada viernes estaban sacando, y la amenaza era de seguirlo haciendo, resoluciones que cada una de ellas en su texto llevaba incluidas cosas verdaderamente preocupantes. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre de la entrevista, Ana Guadalupe, nos quedan unos 5 minutos. Entonces, a manera de conclusión, ¿hacia dónde va el país? Elecciones 2012 con bastante incertidumbre, pero entonces, ¿en qué puede derivar todo esto? Ayer, por ejemplo, participaba en una actividad con otros compañeros periodistas y planteando sobre cómo veíamos el país en algunos temas específicos. Y justamente, yo les decía, en 1991, un año antes de la firma de los acuerdos de paz, bastante clave para lo que ocurrió después en El Salvador. Estamos en 2011, frente a unas elecciones de 2012, hay un contexto bastante confuso, pero ¿qué puede ocurrir después de todo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que se tiene una idea de problemas institucionales o entre órganos que están ocultando otros problemas que siguen siendo tan o más graves que la confrontación entre órganos. La seguridad, la situación económica, y hoy se le suma el conflicto interinstitucional entre órganos. Todo eso genera un cuadro de bastante desconcierto, yo diría, y también de cierta anarquía, de cierta, porque se irrespetan los ámbitos de competencia de unos con otros. Nos han dicho que hemos irrespetado a la Sala de lo Constitucional poniéndole la unanimidad para algunas decisiones, pero ellos nos han irrespetado poniéndonos en la sentencia el tipo de leyes que tenemos que hacer para determinadas situaciones, por ejemplo, en el tema de las candidaturas independientes, en el tema de la reforma política, en el tema de la Constitución misma, de que se hace a un lado el 85 y se reescribe sobre él diciendo que el ciudadano puede presentarse a elecciones sin necesidad de partido. Todo eso que está generando no solo confusión, cierta desesperanza también, que es más grave todavía, porque los pueblos tienen ánimos, y cuando hay ánimos de mejorar, de salir adelante, de que las cosas van bien, los esfuerzos que se le demandan al ciudadano en medio de las crisis se hacen con cierta esperanza de que se están haciendo porque vamos a salir adelante. Pero yo ahora palpo y siento que han dado en el terreno que la gente dice, bueno, creímos en el cambio y no está ocurriendo. Lo que se nos está creando es un país bastante más desordenado del que teníamos antes. Entonces empiezan a comparar el antes y el después, y eso es también grave. Yo realmente creo
que la única manera de reenrumbar el país es en un diálogo, pero no mediático, no para que digan, ve, se reunieron y qué bien que ya están hablando. Un diálogo como el que se produjo durante los acuerdos de paz, un diálogo bastante privado, con las personas que tienen que tomar las decisiones adecuadas y que de verdad el compromiso sea sacar adelante el país, no sacar mi partido para ganar más diputados, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero ¿quién puede liderar esto? Yo siempre he dicho que debía de ser el presidente de la República, pero él parece que no quiere agarrar esa pelota porque no se siente quizás lo suficientemente sólido como para poder convocar a este tipo de diálogo, un diálogo privado, no para casa presidencial. Bueno, pero es que si, Ana Guadalupe, pero si es que la Corte Suprema de Justicia en un momento determinado ha sido factor de incertidumbre en los partidos políticos desde la Asamblea, la presidencia tampoco se ha quedado atrás en toda esta incertidumbre. Sí es cierto, ha dado sus puntos de vista hasta por escrito en comunicados incluso tenemos ya públicos. Sorpresas con este tema de la reforma al tema de licitaciones. Sí, también. Donde ya se está pidiendo incluso que funcionarios puedan... Por eso mismo digo que debería de ser un diálogo de una o dos personas de cada una de las instancias que deben de participar y un diálogo privado y construir una agenda. La primera cosa que hay que hacer es construir una agenda. No ser convocados solo para que vean que nos estamos reuniendo e ir a comer juntos. Eso no sirve, eso no resuelve. Mientras no haya una agenda de consenso, estos 3 puntos los tenemos que abordar entre órganos del Estado, entre el Ejecutivo y el sector privado, entre partidos políticos y entre partidos políticos y el resto de la institucionalidad, no va a ser un diálogo fructífero. Pero en este momento tampoco se ha visto sinceridad. Y tengo la impresión de todos. Ha habido dificultades. Yo lamento que solo hayan habido 2 reuniones de diálogo partidario que se convocaron para la 8ª planta de la Asamblea Legislativa y la convocó Cifrido Reyes a nombre de la Junta Directiva de la Asamblea. Asistimos la mayoría de partidos políticos y en una segunda oportunidad todos los partidos políticos. Y quedamos de seguirnos reuniendo en un diálogo político que no se producía en mucho tiempo aquí en el país. Se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque venía la sentencia contra la cancelación de PCN-PDC. Eso nos gustaba mucho. La actitud de gana era, tienen que desaparecer porque entonces yo me lucro, yo me beneficio. Entonces el canibalismo impidió la continuidad de ese diálogo. Pero era el primer signo positivo que se había abierto en medio de esta situación caótica que estamos viviendo. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Diputada, quiero agradecerle que haya participado con nosotros, muy gentil. Cómo no. Gracias, William, y gracias por la oportunidad de estar con todos los que nos ven y nos escuchan. Perfecto, bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vamos a ver el próximo lunes a la misma hora. Espero que ustedes descansen durante el fin de semana.